Bueno, vamos entonces con las técnicas de mecanizado. Vamos a ver un poco de herramienta. Os la voy a pasar luego por ahí para que la veáis. De la que se puede utilizar en cuadros eléctricos. Una cosa que siempre hay que hacer cuando se mecaniza en un cuadro eléctrico, o en general cuando se mecaniza lo que queráis, es la parte del limado. Siempre que cortamos algo, lo conformamos, van a quedar rebabas. Las rebabas hay que quitarlas. Es importante recordar también, aunque no es exactamente esto, y haremos más adelante mención en el tema de seguridad, que siempre que trabaje con chapas de metal hay que poner guantes, ¿vale? Guantes que tengan cierta resistencia mecánica para no cortarme con las rebabas, con los filos y demás. Que es, por otra parte, bastante fácil cortarse, ¿eh? Con las rebabas de la chapa galvanizada que llevan los cuadros, te cortas, pero solo mirarla. Solo mirarla ya te cortaste. Entonces hay que poner siempre guantes. Tipos de limas que hay. Es interesante conocerlos porque no todas son iguales, no todas sirven para lo mismo. Limar nos dice aquí que es la operación para cortar las rebabas y virutas que se originan cuando se realiza un serrado o un taladrado. ¿Vale? Hay que dejar la superficie lo más lisa posible. La lima es una herramienta manual, es decir, la vamos a utilizar con la mano. La posición en la que tengo que utilizar la lima también es importante. Para limar correctamente, lo que tengo que ponerme es con el cuerpo ladeado en la misma dirección que la pieza que estoy limando. Este es, por ejemplo, el caso de una lima plana. La pondré en horizontal, siempre un pie más adelante y otro detrás para estar bien estabilizado y limo en ese sentido. ¿Vale? Normalmente cuando voy a limar una pieza se pone un tornillo, sujeción para que se sujeta y la postura sería esta. ¿Vale? Para limar bien, si tengo que limar una superficie y quiero que me quede lisa, la postura ayuda bastante a que el acabado quede correcto. Bueno, el tamaño de las limas normalmente se expresa en pulgadas, van a tener una cifra que va a ser la longitud que tiene esta parte de aquí, la que propiamente lima de ese útil, es la que nombra con pulgadas el tipo de lima que es. Y luego tengo, según la forma, tenéis ahí una primera clasificación. Plana, de media caña, la plana es la rectangular de siempre, ¿vale? Esta sería una lima plana. Luego tenemos la de media caña, que es esta de aquí, que por un lado está curvada y por el otro lado es lisa. Esta es muy útil para los taladros, por ejemplo, de la tapa del cuadro, para quitarle las rebabas de la parte curva, y me sirve también para la parte plana, ¿vale? Siempre que tenga algún aparato de medida, normalmente algún botón curvado, esta lima para quitar las rebabas va bastante bien. ¿Por qué no puedo utilizar la plana, aunque sea suficientemente estrecha? Porque la plana, como tiene ángulos, corro el riesgo de, si meto la lima plana o la triangular, de dejar ángulos en el círculo, no en la curva. Entonces, para evitar todo tipo de muesca o de ángulo, se utiliza la de media caña, que está curvada y me va a permitir darle la curva mejor. Luego tengo la triangular, que es muy buena para las esquinas. Aquí tenemos una triangular, ¿vale? Esta se utiliza para las esquinas. Cuando tengo que taladrar un cuadrado en la tapa, las esquinas con esto se liman muy bien. Al no estar a 90 grados, al tener 60 grados, entre cara y cara, me permite adaptarme perfectamente a hacer bien el vértice del cuadrado. Y luego tendría la redonda, que va también muy bien para taladros, sobre todo pequeños. Redonda no sé si tengo una aquí, bueno, sí hay una aquí. ¿Vale? Está para taladros pequeños, no sé, taladros para meter un tornillo, un remache. Bueno, esto tendría que ser un taladro ya por lo menos de 6 o de 7. Sería un taladro grande, ¿vale? Para ello van muy bien estas redondas pequeñas. La cuadrada. La cuadrada también va bien para los... Aquí tenemos una cuadrada. Para las partes cuadradas también va bastante bien. Cuando meto, por ejemplo, un voltímetro, un amperímetro que tiene forma cuadrada, para las esquinas esta va bastante bien también. Vale. Bueno, luego hay tamaños, ¿no? También, aparte de en el largo, en el ancho. El picado. El picado es el dibujo que lleva la lima. Vais a ver principalmente tres opciones. Picado sencillo. Estas normalmente están pensadas para limar, cuando hago la pasada de limar solo en un sentido. Limado doble, que me permiten dar la pasada en los dos sentidos. Suelen tener un grano también un poquito más fino, las de picado doble.
Y luego tengo una que nosotros aquí no vamos a utilizar, que es lo que se llama la escofina, o picado de escofina. Que aquí tenemos una. Os voy a pasar dos para que veáis la diferencia. La escofina es esta que tiene el picado como muy grueso. Esta se suele utilizar con madera o con materiales blandos. Esta a lo mejor, por ejemplo, si me quedó una canaleta de estas de grises que llevo en el fondo del cuadro, me quedó mal cortada, para comerle rápidamente el material, como es un material blando, la escofina va bien, pero con metales la escofina no se utiliza. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Os dejo un par de ellas o tres para que veáis las diferencias. Vale. Os dejo la de media caña, la escofina y una plana. Mirad, si estáis pasando de mesa a mesa. Venga, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Venga, seguimos. Pasar las limas, no es que os pongáis a hacer tertulia. Simplemente cuando os lleguen las veis. Atended, por favor. ¿Queréis atender aquí? El tema de las limas no es para que empecéis a hacer tertulia, es para que las veáis y las toquéis y veáis cómo van. Vamos con la sierra, el aserrado. Aserrar, aunque parece muy obvio, nos pone aquí una definición también en el libro. Aserrar consiste en dividir una pieza en dos mediante la herramienta denominada sierra. ¿Vale? La hoja de la sierra dispone de dientes que al penetrar en la pieza cortan y van poco a poco arrancando material hasta llegar a cortarla completamente. Esto que tenéis aquí, esto es una sierra, se llama sierra de arco, ¿vale? Tiene una hoja que se puede quitar en esta tuerca de atrás. Aflojo. Me suelta la retención que lleva aquí y la hoja sale para poder cambiar, ¿vale? Estas hojas enseguida se desgastan. Cuando estoy cortando metal, por ejemplo, con esto, un material duro, pues enseguida hay que cambiarlas. De la hoja lo más importante a la hora de ponerla es que veáis el dibujo que lleva el diente. ¿Vale? Me explico. El diente de las hojas, cuando veáis con detalle la hoja de la sierra, los dientes tienen esta forma de aquí. Sí, lo que pasa es que las de metal van a tener un diente muy, muy pequeñito, muy fino, mientras que si son para madera van a tener un diente mucho más grande. La distinción visual que yo puedo hacer así a primera vista de si la hoja es para madera o metal o material blando o es para metal es por el tamaño que tienen los dientes. Mientras más duro sea el material que voy a serrar, más pequeñitos van a ser los dientes. Además, las de madera normalmente tienen dientes en los dos sentidos, ¿vale? Las que son de diente más grande lo tienen en los dos sentidos. Las de metal que tienen esta forma los dientes. Aquí vendría la hoja, ¿no? Exagerando el tamaño de los dientes, la hoja sería algo así. El sentido en el que yo cierro siempre es en el sentido en el que los dientes están en perpendicular. Ese sería el sentido en el que yo corto, ¿vale? La parte que corta de los dientes de la sierra, la parte cortante, siempre es esta parte de aquí. La parte perpendicular a la longitud de la sierra es la parte cortante. Esa es la parte que tengo que poner para adelante. ¿La parte inclinada para qué es? Pues para poder retroceder la sierra por el material que estoy cortando con suavidad, por eso está inclinada, para que retroceda sin ofrecer mucha resistencia. Vale, tal como está, la pondríamos en la posición. Bueno, esta sierra deja también ponerla inclinada para hacer biseles y se podría poner también de manera inclinada, ¿no? Lo normal para cortar es ponerla aquí. Y ahora vuelvo a apretar. Al apretar tira para atrás. Y ya estaría tensa para poder cortar. Vale, para cortar
Lo mismo que os decía de la lima. Si un pie hacia adelante, hacia atrás, el cuerpo ladeado, en el sentido más o menos en el que voy a cortar, una mano encima, la otra, bueno, así el que sea diestro, que sea zurdo, al revés, ¿no? En esto da igual si es diestro que zurdo, que es una herramienta que esté condicionada por eso. Vale. Sí, siempre intentar mirar el sentido de la vista justo encima, para no torcerme, para ver que va recta, no inclinarla, ¿vale? Y acompañar el recorrido con la mano. La parte en la que voy a cortar siempre es el avance y el retroceso es para liberar, ¿no? Para volver hacia atrás. Pero el único sentido en el que corta es cuando la muevo hacia adelante. Lógicamente, si la he puesto bien, la hoja, ¿vale? La hoja tengo que ponerla, como os dije, con la parte perpendicular hacia adelante para que corte cuando yo avance. ¿Vale? No tiene mucho más misterio la sierra. Si estoy cortando un metal que sea duro, voy a tener que echarle un poco de taladrina porque se me va a acabar calentando y se me puede romper. También depende de la fuerza y de lo rápido que vayáis, ¿no? Pero conviene, cuando estoy en un metal muy duro, echarle un poco de taladrina. Taladrina es un aceite que se utiliza en mecanizado, ¿vale? Es un aceite que ayuda a lubricar las superficies que estoy cortando para que no se calienten en exceso. Puedo echar unas gotas de vez en cuando para que no se me caliente mucho, ¿no? No sé. ¿Qué tengo que utilizar de EPIs cuando utilizo una sierra? Normalmente, como voy a estar cortando un material que puede producir rebaba, voy a poner guantes y voy a utilizar las gafas. Con toda herramienta que me arranque viruta el material, tengo que poner gafas de seguridad. Vale. Para los que llevamos gafas ya de por sí suele ser un incordio porque tenéis que coger unas grandes que os podáis poner encima. Las otras, estas por ejemplo, pues no me valen para llevar con gafas. Estas serían para alguien que las ponga directamente sobre la cara, ¿no? Pero hay otras más grandes que sí que permiten meter debajo unas gafas normales y son un poco más cerradas. Vale, gafas de seguridad hay que usar siempre también siempre que vayamos a mecanizar lo que sea que arranque viruta, tengo que utilizar las gafas de seguridad. Vale, tenerlo en cuenta también. Cuando estemos aquí, vayamos a hacer alguna labor de ese tipo durante las prácticas. Si no os he dado el material, tenéis que pedírmelo. Oye, déjame unas gafas, déjame unos guantes. ¿Vale? Bueno, aquí el libro os comenta el tema de la sierra que os decía y os pone bien claro cómo tiene que ser el dibujo, ¿no? Lo veis ahí, la parte perpendicular hacia adelante, la parte que corta. Hay algunas que se aprietan aquí detrás, la que yo os enseñaba, la tuerca la tiene aquí, la tuerca para aflojar y sacar la cuchilla. Hay otras que simplemente es por presión, lo que tenéis que hacer es ponerla aquí, apretar para doblarla y entonces ya ponéis la hoja y luego la soltáis. Vale, las hay que son más rudimentarias que son por presión. Tengo que presionarla así y lo pongo, tensando. Vale. Normalmente o traen aquí el tornillo o lo traen aquí arriba. Vale. Bueno, pasamos a las herramientas eléctricas. Sierra de calar. Aquí no es que se utilice mucho, pero por ejemplo para lo que son los voltímetros, esos huecos que hay que hacer en la tapa del cuadro un poco más grandes, pues puede ser adecuado. Si yo voy a cortar pletinas de cobre para un embarrado, pues también puedo utilizar una sierra de calar. Puedo utilizarla para, si el fondo del cuadro lo estoy haciendo a partir de chapa más grande, no es lo habitual. Se suele comprar la chapa ya a medida, pero podría cortar también la chapa con esa sierra de calar. Normalmente la sierra de calar, cuando estoy con metales, es para cortes rectos, ¿vale? No suelo hacer curvas con la sierra de calar con metales. En madera sí sé que se hace. Madera, si tienes una curva suficientemente abierta, una sierra de calar la cortas de maravilla. Pero en metales no es lo más recomendable. Vale, cuando tenga que hacer cortes curvos, vamos a ver otra herramienta que se llama la roedora, que es adecuada para ello. La roedora es como si fuese una muela que me va a ir limando, entonces yo hago cortes más o menos rectos y luego los picos que me quedan, los bordes que me quedan sin cortar, los como con la roedora. Vale, la sierra de calar seguro que la habéis visto, lo que tiene es una cuchilla que hace un movimiento de arriba y abajo, ¿no? Y con eso va cortando. Es lo mismo que tengo en la sierra de mano, pero con una cuchilla más pequeña y que sube y baja, ¿no? Entonces la voy pasando por la superficie que quiero cortar y va cortando. En este caso, la sierra de calar en el sentido en el que corta es cuando sube hacia arriba. Es en el sentido en el que está cortando. Y el sentido en el que avanza hacia abajo es el sentido de liberar, ¿no? De volver a avanzar para hacer el corte siguiente. Vale, lo veis aquí en la hoja de sierra. ¿Veis que la parte cortante está hacia arriba? Esta parte de aquí
Esta parte de aquí es por donde se sujeta la sierra, por donde va agarrada, y el corte, tal como están los dientes, el corte lo haría en este sentido. Cuando se meta hacia adentro, vamos. Hacia adentro o hacia arriba, como queráis llamar. ¿Vale? Son hojas muy similares a la sierra de mano. Aquí se determina el tipo de hoja por el número de dientes por pulgada que tiene, ¿vale? Que me va a determinar, pues al final, una determinada distancia entre los dientes. Igual que decíamos antes, mientras más grandes sean los dientes, va a ser para materiales más blandos, maderas, plásticos. Si tiene el diente muy fino, va a ser para materiales metálicos. Si tiene el diente que apenas lo puedo observar a simple vista, son las que se utilizan para materiales cerámicos, materiales de una dureza muy importante. Vale. Ahí tenéis algunos ejemplos. Veis, por ejemplo, la del material cerámico, que en la foto ya no se pueden ver casi ni los dientes, ¿no? Tiene unos dientes muy, muy pequeños. La de metal, con diente fino, similar al que tiene la sierra de mano esta que tenemos aquí, y dos diferentes tipos de sierra para madera. Vale. La estándar y una para madera más corta. Las hojas de las sierras y de la sierra de calar suelen estar ligeramente onduladas. Eso es para favorecer el corte. Vale, siempre. Toma, echarle un vistazo a esto. Llévala ahí, lo hacéis el recorrido al revés. Vale. Cuando lo veáis, la hoja que está ondulada no está estropeada, es que son así. Eso va a favorecer el tema del corte. La roedora que os decía antes. Esto es lo que se utiliza cuando tengo que hacer o bien círculos muy grandes o bien curvas muy grandes dentro de un mecanizado. Es una muela, es una herramienta giratoria parecido a lo que sería una radial, pero en este caso en vez de tener un disco que gira, lo que tiene es una muela aquí en el eje. Una muela pequeña, que es lo que se va a ir comiendo el metal. Vale, con esta lo que tendría que dibujar sería el círculo completo, en el caso de la foto que se están poniendo, e iría comiendo el material hasta llegar a la línea que he marcado. Pero necesitas, o sea, con esa puedes hacer y luego Sí, agrandarlo. sí. O puedes hacer varios agujeros, si es un círculo muy grande, yo puedo hacer 4 agujeros, puedo ir con la sierra de calar en corte recto, hacer un cuadrado y luego ir comiendo lo que me queda, ¿no? Puedes hacer eso, puedes hacer un triángulo, puedes hacer un pentágono, puedo hacer una forma con rectas, hago los taladros, meto la sierra de calar por el taladro y voy haciendo las rectas. Y luego lo que me queda lo como con la roedora. Es la manera más rápida y más cómoda de hacerlo. Nuevamente, herramienta manual que desprende viruta, pues estoy trabajando con chapa, gafas al menos. Para utilizar realmente la radial, la roedora, no tengo por qué poner los guantes. Lo único que luego cuando vaya a coger el material tendré que ponerme, ¿vale? Para manipular la chapa. Pero gafas hay que poner. Las gafas es obligatorio. Una cosa que siempre pasa es que el día que os ponéis con una radial, con una roedora, con un taladro, a funcionar sin gafas, ese día os salta una viruta y fastidiáis un ojo. Es muy fácil, ¿eh? Y muy rápido. Incluso aunque llevéis gafas como las que llevo yo de visión, las gafas estas te entran las virutas igual por aquí. Esto no te quita de nada. Las gafas de protección, si os fijáis en estas, tienen una forma curvada para ajustarse al contorno de la cara, para que no haya hueco por donde entrar. Las hay que son así, las hay que tienen un reborde, incluso a veces de goma, ¿no? Las que se utilizan con pinturas o para polvo, incluso te cierran con una goma la cara para que no te pueda entrar por ningún lado. Para mecanizar con estas vale, pero tienen que ajustarse a la cara. Y ponerlas. Es muy importante poner gafas para hacer este tipo de cosas. Dime. ¿El qué? Claro, el disco te puede romper. No, es algo, no iba a decir habitual, pero la radial, si no la usas bien, es muy fácil que el disco te lo cargues y un disco es bastante peligroso. Por eso conviene el tema de las gafas. Siempre que vais a manejar una de estas herramientas, gafas en la cara, como parte del equipamiento básico. Los guantes muy recomendable. Y luego, lógicamente, la ropa de trabajo. Si voy con ropa que sea de manga, mejor, ¿no? Porque una esquirla de esas, una viruta, me puede saltar también al brazo. No, normalmente con lo que vais a cortar aquí no llega a quemar. Bueno, te puede hacer una herida, depende de lo que estés cortando. En el ojo te puede hacer una herida curiosa. En los ojos sí que te hace
Una herida curiosa. Vamos a usar algún día, seguramente usaremos, sí, la radial, el taladro de columna. Algún día vamos a tener que utilizar. Es parte de los trabajos que se hacen en un taller eléctrico. No vamos a mecanizar como hacen los de mecanizado, pero esporádicamente sí que utilizaremos alguna de esas herramientas. Cuando la vayáis a utilizar, si yo no me acuerdo de daros las gafas, pedídmelas. Alejandro, déjame las gafas. Déjame los guantes. Y yo os lo dejo y... Vale, y así estamos todos más tranquilos. El taladrado. Esto sí que los electricistas, esto hay que hacerlo sí o sí. Lo otro, si no trabajáis en un taller, pues a lo mejor una radial, más raro que la utilicéis. O una roedora, pero el taladro seguro que lo vais a utilizar. Hay de dos tipos. El taladro de mano y el taladro de columna. ¿Vale? Taladro de mano y taladro de columna. El taladro de mano, el que todos podéis tener en casa, herramienta manual, con un portabrocas. La broca es ese elemento que en este caso va a taladrar, que pongo en la cabeza del taladro. Los hay de diferente tipo de apriete, los hay que se aprieta la broca con la mano, tienen un sistema de rosca que se aprieta con la mano. Los hay que tienen un sistema de llave, necesitas una llave cónica que es la que va a hacer girar, tiene como un engranaje, como unos dientes que girándolos consigues el apretado. ¿Vale? Traeremos los próximos días un taladro y haremos algún taladro para que veáis cómo se utiliza. ¿Vale? Para que sepáis todos utilizarlo. No podéis llegar cuando estéis en prácticas o trabajando en una obra y no saber usar un taladro porque quedáis fatal. Aparte porque lo vais a necesitar usar, no es por nada, es que sí o sí un taladro lo vais a tener que usar. ¿Por qué? Pues porque una instalación eléctrica hay un montón de cosas que se fijan taladrando. Un cuadro, yo qué sé, un sensor de movimiento y puntos de luz. Hay un montón de cosas que hay que fijar con fijaciones que necesitan de taladrado previo. Bueno, en el taladro, para utilizarlo correctamente, suele tener, vamos con el de mano, suele tener dos controles que necesito conocer, que es el modo percusión y el modo normal, ¿vale? El modo taladro o el modo percusión. ¿Qué diferencia hay? El modo taladro, la broca simplemente gira, sin más. Tiene normalmente un segundo control que es para determinar el giro, para girar lo normal, que es el giro a derechas, el sentido de apretar, que las brocas todas vienen para ese sentido de giro, la espiral. Es decir, en el sentido en el que yo aprieto o cierro un tarro, es el sentido de rosca a derechas que se utiliza para taladrar, para atornillar y exactamente el mismo. Y normalmente tiene un control que me permite cambiar el giro, porque bueno, hoy en día los taladros si tienen velocidad regulable lo puedo utilizar para desatornillar y para atornillar también, entonces para desatornillar necesito que el sentido de giro sea el contrario. Aunque no tenga regulación de velocidad, el que pueda girar en el otro sentido es muy útil muchas veces para liberar la broca. A veces cuando se me atasca, cambio el sentido de giro para que gire a izquierdas y saco la broca girándola. En el sentido contrario, que me va a facilitar esa maniobra de sacar la broca. Entonces tenéis que aseguraros de que está en modo taladro y con el giro a izquierdas, que es el normal. Eso es lo que se utiliza para taladrar metal, ¿vale? Para taladrar metal utilizamos una broca de metal, que es esta que tengo aquí. ¿Vale? Esto es una broca de metal. Es una broca cuya cabeza termina en un ángulo, sin más. Tiene una espiral que si pasáis el dedo y la broca está nueva es más o menos cortante. No os llega a cortar la piel, pero bueno, pues si es para pasar el dedo y veis que va a estar más o menos afilada. ¿Vale? Esa es la broca de metal. Os dejo la de metal en primer lugar, la vais pasando. Esa es la manera de taladrar metal. Modo taladro, el modo taladro lo vais a distinguir en el taladro, porque os pone este dibujo de una broca. Os pone un dibujo como este de aquí. Ese dibujo es el que suele poner para indicar el modo taladro. Ese es el dibujo o la forma que tiene una broca de metal normal que acaba en punta, así en ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tengo también lo que se llama el modo percusión. El modo percusión os lo señala por un martillo. Os pone un símbolo como de un martillo.
El modo percusión es el que utilizo para taladrar materiales de construcción. Ladrillo, hormigón, cemento, el enlucido de una pared, yeso. Cualquier material de construcción de ese tipo se taladra en modo percusión. Utilizo también un tipo de broca que es distinto, que es lo que se llama la broca de vidia. La broca de vidia es una broca que en la cabeza tiene un par de aletas y bueno, vais a